saludo muy cordial para ustedes, maestras, maestros, que están incorporados en este círculo de lectura para analizar, discutir, criticar, comentar un libro muy interesante del que vamos a hablar el día de hoy. Se trata del libro de Rosa María Torres, que publicó la Secretaría de Educación Pública y que se llama ¿Qué y cómo aprender? Ustedes ya lo conocen. Rosa María Torres es una educadora ecuatoriana que ha tenido una muy amplia experiencia internacional, pero que también ha tenido la oportunidad de trabajar muy cercanamente como maestra y con maestros. Y ustedes van a ver reflejada su preocupación de auténtica educadora en este libro. Rosa María Torres es pedagoga y lingüista. Ha sido profesora de lenguas y lingüística en varias universidades de su natal Ecuador. Desde 1992 es asesora educativa de la UNICEF con sede en Nueva York, donde es editora del boletín Novedades Educativas. Ha publicado diversas obras con temas sobre educación y comunicación. Algunas de ellas han sido traducidas a varios idiomas. Este libro se llama Necesidades Básicas de Aprendizaje y Contenidos Curriculares. Ese es el subtítulo de este libro. Y de hecho va a tratar, en una parte muy importante del libro, en torno a las necesidades básicas de aprendizaje. Este término de necesidades básicas de aprendizaje es un término que se acuña en 1990 en Jomtien, Tailandia. Jomtien es un lugar en Tailandia en donde en marzo de 1990 se reunieron alrededor de 150 países, unos cuantos más, para discutir en torno a la educación básica. Fueron convocados estos 150 países por 4 organismos internacionales, cosa que ya de por sí es una cosa insólita, que 4 organismos internacionales distintos se pongan de acuerdo para convocar a una reunión para tratar un mismo tema que era, en este caso, interés de los 4 organismos. La educación básica, que después se llamó Educación Básica para Todos. Estos 4 organismos internacionales que convocaron a esta reunión en Tailandia fueron el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un organismo de Naciones Unidas que ustedes lo deben conocer porque publica cada año el que se llama Informe de Desarrollo Humano, que ordena a los países según su grado de desarrollo humano, no de crecimiento económico o de desarrollo industrial, sino de desarrollo humano. También la UNESCO, obviamente, la institución más interesada en el campo de la educación. UNICEF muy preocupada por la manera como el desarrollo de la primera infancia influye sobre las posibilidades de aprendizaje en la escuela y de logros posteriores en la vida. Y el Banco Mundial, un organismo internacional también, de otra naturaleza, de naturaleza financiera, pero interesado en tener orientaciones muy claras acerca de qué tipo de proyectos educativos financiar en el mundo en desarrollo. Hablaron de educación básica, que como les decía después, llamaron educación para todos. La razón por la que estos organismos convocan a estos países para discutir sobre educación para todos era una preocupación muy importante respecto de la situación de la educación más básica en general en el mundo. En 1990, cuando se reúnen estos países, había 880 millones de analfabetas adultos y había alrededor de 100 millones de niños en edad escolar que no tenían acceso a la educación primaria. Había una preocupación, yo creo que muy auténtica, de parte tanto de los organismos como de los países, porque de alguna manera la educación básica estaba actuando como un filtro a nivel mundial para que efectivamente pudiera haber más justicia social. Si no había ni siquiera acceso a la educación básica, entonces ¿cómo se podía esperar que hubiera después resultados a nivel de ocupación, a nivel de ingreso, a nivel de distribución de bienes y servicios de otra manera de cómo estaba distribuida la educación?
La idea era entonces romper este filtro social a una mayor justicia y comprometer a los países a que efectivamente llevaran la educación básica para todos. Se firma, como consecuencia de esta reunión en Tailandia, una Declaración Mundial de Educación para Todos. Y entre las cosas que más destacan de esta declaración está el considerar a la educación como un derecho. No como una obligación ni para la población ni para el Estado, aunque esto desde luego está incluido en el concepto, pero fundamentalmente como un derecho, como algo que a la persona le pertenece por el solo hecho de ser persona. Entonces surge este asunto de la educación como derecho, que ustedes bien saben, México lo incorpora cuando reforma el artículo 3º constitucional en 1993. Y este concepto de la educación como un derecho se precisa un poquito más cuando se dice que el derecho es a la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Y aquí es donde surge este término en torno al cual va a girar este libro que ustedes van a leer y van a discutir. ¿Qué son las necesidades básicas de aprendizaje? Van a ver ustedes en el libro cómo realmente la definición no es una definición muy precisa desde el punto de vista conceptual. No obstante, sí se ofrece una manera de entender este asunto de las necesidades básicas de aprendizaje. Se definen como los conocimientos, las capacidades, las actitudes y los valores que son necesarios para que las personas, primero, sobrevivan, segundo, mejoren su calidad de vida y tercero, continúen aprendiendo a lo largo de toda la vida. Así se conciben estas necesidades básicas de aprendizaje. Otra cosa que destaca en esta Declaración Mundial de Educación para Todos es lo que se llama la visión ampliada de la educación básica. Y esta visión ampliada es importante porque de alguna manera la visión básica adquiere desde dos puntos de vista una extensión. En primer lugar, se entiende que la educación básica no es algo que se refiere solamente a la etapa en donde los alumnos están cursando lo que se considera educación obligatoria. La educación básica es algo que ocurre, de hecho, desde el nacimiento. Y termina, si es que los individuos tienen la posibilidad de hacerlo, cuando termina la educación obligatoria. Si no han terminado la educación obligatoria, que es lo que propiamente se denomina básica, entonces los adultos continúan adquiriendo educación básica a lo largo del resto de su vida. Entonces, esa es una manera de extender esta noción de educación básica. No es únicamente lo que ocurre cuando los alumnos tienen entre 6 y 15 años. Y la segunda manera como se amplía ese concepto es que se dice que la educación básica tiene que ver con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Es decir, no es algo que se refiere solamente a la población infantil, sino que se refiere a toda la población, sobre todo aquella que siendo adulto no ha tenido la posibilidad de cursar la educación básica. Entonces, las necesidades básicas de aprendizaje tienen que ser satisfechas en el caso de toda la población, no solamente de la población infantil. Y en ese sentido los gobiernos tienen una obligación de satisfacer también las necesidades de educación básica de los jóvenes y de los adultos cuando éstas no fueron satisfechas en su momento. Esta declaración es larga, tiene varios capítulos y los más importantes de estos capítulos tienen que ver primero con este asunto de la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Segundo, con esta definición ampliada de la educación básica. Tercero, con la necesidad de universalizar el acceso a la educación básica, es decir, de asegurar que todos los niños puedan tener acceso a la educación básica en su momento y que todos aquellos que no tuvieron acceso en su momento lo tengan en el momento en el que se pueda ofrecer este satisfactor. Cuando hablamos de universalizar la educación básica, estamos hablando también de hacerlo con equidad, es decir, de asegurar que todos los sectores, hombres, mujeres, de todas las edades, los sectores de diferentes grupos culturales y étnicos, de diferentes poblaciones y lugares geográficos, tengan igualdad de oportunidades de acceder a la educación básica. Esta declaración es muy conocida por el hecho de que centra su atención en el aprendizaje.
se había dicho que durante mucho tiempo el sistema educativo estuvo mucho más centrado en la enseñanza que en el aprendizaje, mucho más preocupado por lo que hacían los maestros que por lo que aprendían los alumnos. Esta declaración pone un énfasis especial en el aprendizaje. Llama la atención al hecho de que si el sistema educativo existe, si los maestros están ahí, es por la razón de que los alumnos aprendan. Y entonces de alguna manera se descentra el asunto de la enseñanza a justamente el aprendizaje y con ello del maestro de alguna manera al alumno. El que verdaderamente importa en un sistema educativo es el alumno porque él es el que tiene que aprender como consecuencia de su acción. Bueno, estas son las cosas más importantes. Hay muchísimas otras cosas en la declaración. Se habla de la necesidad de asociarse con otro tipo de instancias para poder financiar la educación básica de manera más importante. Se habla de ampliar los medios para la educación básica y ahí se habla desde luego de la televisión y de otros medios de educación a distancia. Hay muchísimos otros aspectos dentro de la declaración. Desde el punto de vista de lo que le interesa a Rosa María Torres y a ustedes que ahora están leyendo su libro, creo que estos son los aspectos más importantes. A la declaración le sigue un marco de acción. En este marco de acción es donde los países adquieren compromisos. En concreto, los países se comprometen en este marco de acción, primero a asegurar acceso universal a la educación primaria o a la manera como cada país defina su educación obligatoria y asegurar también la terminación de la educación básica de todos los niños para el año 2000. Estamos hablando de compromisos de todos los países del mundo. Es decir, este año tendríamos que haber logrado ya el acceso y la terminación universal en la educación primaria o la educación básica según cada país la defina. Otro compromiso fue el de mejorar los resultados del aprendizaje, es decir, de mejorar la calidad de la educación, pero se sugería en el marco de acción que se pusieran metas muy precisas. Por ejemplo, que se dijera, queremos que los niños de 14 años en el año 2000, el 80% de ellos logre los objetivos del sexto grado de la primaria. Ese tipo de metas se esperaba que cada país pusiera en relación con esta meta de mejorar los resultados de aprendizaje. Los países también se comprometieron a reducir la tasa de analfabetismo a la mitad de lo que era en 1990 para el año 2000. Es decir, que si la tasa, por ejemplo, en el caso de México era en 1990 del 12%, tendríamos que estar alrededor de un 6% en este año 2000, cosa que no estamos alrededor de un 10%. Y el otro compromiso que adquirieron los países fue el de atender educativamente a los jóvenes y a los adultos, no solamente con alfabetización, sino con educación básica también a este sector poblacional. Aquí no había metas cuantitativas, pero los países se comprometían a hacer lo posible por ampliar, extender este servicio educativo a los jóvenes y a los adultos. La declaración fue una declaración sumamente importante para los países que la firmaron, para los organismos que la convocaron y en general a nivel mundial. Es un documento que se ha citado continuamente durante la década y que se sigue citando. Fue un documento que para las organizaciones de Naciones Unidas representó el elaborar un conjunto de recomendaciones año con año para los países firmantes y desatar un conjunto de apoyos para que estos países pudieran concretizar el logro de las metas. Y por otro lado, para los